Hoy tenemos con nosotros a Paco Mora, bailaor flamenco y coreógrafo. Su primer contacto con la profesión es a los 8 años y son 35 años de experiencia profesional, en las que destaca de manera positiva la comunicación y de manera negativa la supervivencia. Paco dirige su propia compañía Flamenco para Recordar. Sus maestros son Carmen Fernanda, El Mimbre, Matilde Coral, Mario Maya, Farruco y Merche Esmeralda, entre otros. Paco destaca de la profesión la libertad y de la vida misma la honestidad y la lealtad. Precisamente de ello vamos a hablar hoy. Hola Paco, bienvenido. Hola, buenas. Este mes hemos estado hablando un poco de lo sagrado en el teatro y la historia de lo que tú estás haciendo, tu proyecto, lo que tienes con tu madre, toda esa conexión que tienes me llevó mucho a que al final hablamos mucho del teatro sagrado, del teatro ritual, de las artes, y no hay nada mejor que un ejemplo para darnos cuenta de que eso es así, ¿no? De que al final las artes pueden llegar a hacer milagros. Entonces me gustaría que nos hablases un poquito de Flamenco para Recordar. Flamenco para Recordar nace por mi día a día. O sea, nace por una necesidad básica y fundamental que es la reconexión con mi madre en comunicación. Es decir, yo por circunstancias X, nosotros somos de Málaga, nos trasladamos a Extremadura porque me dan la dirección escénica del CAP, del un centro artístico que había en Badajoz. Me traslado para acá y bueno, pues por circunstancias X determinadas, que aunque ya había algunas señales, por circunstancias determinadas terminamos aquí en Extremadura, yo me traigo a mi madre para estar conmigo y decido no viajar tanto porque ella ya cada vez está más dependiente. Eh, Se cae con una neumonía, se cae, se parte con una cadera, a los 6 meses se parte otra, una cosa tras otra y tuve que decidir o lo que yo ganaba lo pagaba en cuidadores para que la atendieran o la cuidaba yo. Entonces, bueno, pues dada la situación que aquí en Extremadura no teníamos a nadie y dije, bueno, lo que voy a estar trabajando sin que ella esté conmigo y tal, pues me quedo con ella. Y claro, la enfermedad en sí nos va deteriorando la relación, pues porque es una enfermedad que acapara todo el amor que puedas tener, y consigue silenciarlo y consigue esconderlo. Entonces, bueno, a ella lo que le diagnostican finalmente es Alzheimer y esta enfermedad como tal, pues como he dicho, ¿no? Te va acortando completamente todos los lazos que hay, ¿no? Y te va desesperando y va agotándote en todos los terrenos. Busco un camino de comunicación y bueno, pues yo soy bailaor porque ella era muy aficionada al flamenco. Ella en su infancia quiso ser bailaora, no se lo dijeron, no se lo permitieron. Yo creé una coreografía para ella. Bueno, era un lenguaje que teníamos los dos como muy cercano, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar mucha copla. Yo veía que escuchaba copla y como que se relajaba, nuestra historia era más pasajera, más pasadera. No sé, era como algo pasa aquí, ¿no? En algún momento puntual que yo tuviera alguna actuación o que simplemente fuéramos a ver una función de flamenco y que bueno, pues porque soy bailaor y los artistas nos conocemos todos y terminan sacándome a bailar. Entonces cada vez que pasaba algo de eso, ese recuerdo, esa emoción que a ella le pasaba, perduraba más en el tiempo que otras circunstancias u otras cosas. Con lo cual empecé un poco bueno, pues a seguir haciendo eso en casa, a desbrozar las coplas para ver cómo entendía ella las coplas. Empecé a trabajar yo de manera natural, sin ningún tipo de preparación en nada, y bueno, llega el punto ese, ¿no? En el que también pues la situación laboral es complicada, por no decir nula. Eso conlleva una situación económica difícil y bueno, pues busco otras alternativas. Entonces, entre las otras alternativas que encontré, la más cercana, de nuevo a mi madre, era atención sociosanitaria para atención a personas con dependencia y decido formarme ahí. Ya yo por mi lado, ya estaba yo haciendo cursos de dependencia, cursos de estimulación cognitiva, cursos todos online, porque yo no apenas podía salir y tal. Pues ya he vivido este confinamiento, ya lo he vivido yo en la etapa inicial de la enfermedad, con lo cual es un poco revivir lo que ya viví. Y
Bueno, pues se me ocurre que el flamenco y la copla es una manera en la que ella está activa emocionalmente y cognitivamente, y a través de esa formación como sociosanitario, pues decido proponérselo a mi profesora. Mi profesora me presenta a la directora de Domus, bueno, de Sarcohabitat en aquel momento, Badajoz, decide ponerlo en marcha en centro residencial y empieza así, de una manera muy natural, sin ninguna expectativa así laboral ni nada, pero que finalmente se convierte un poco en eso, ¿no? En el camino en el que juntamos mi vida personal con la profesional, su camino junto al mío, ¿no? Y lo aunamos. Y bueno, pues lo que empezó eso íntimamente en casa, empieza a crecer, las ideas, pues claro, con más tiempo en casa, pues más tiempo para pensar, más tiempo para crear, y empiezan a ver cosas y bueno, pues conté con Pedro Morato, que es un director de cine extremeño también, que vive en Bélgica actualmente, y con él coincidí en Holanda, hicimos un trabajo juntos de danza y música clásica y tal, y música contemporánea y percusión, y hizo un vídeo fabuloso que me gustó mucho, ¿no? Entonces dije, oye Pedro, me gustaría que me hicieras el vídeo de promoción de Flamenco para Recordar, de lo que es el proyecto terapéutico de la terapia. Vale, pues cuando yo baje en verano, que bajo para vacaciones a San Vicente de Alcántara, pues me bajo y te grabo y hacemos lo que... Venga, vale. Pues así fue como se hizo. Cuando él estuvo dentro de mi casa para grabar las escenas que queríamos grabar y para plasmar un poco la historia, pues se enamoró de la historia, se enamoró del proyecto y dijo, Paco, yo quiero hacer una película. A mí en aquel momento, pues hombre, siempre te supone algo interesante, ¿no? Pero barajas muchos puntos y la película, yo lo único que le pedí a Pedro, dije, mira, vale, vamos para adelante, pero lo único que quiero mostrar es verdad. O sea, quiero mostrar verdad. Y la verdad de esta enfermedad no es una enfermedad que todo el mundo comunique, ni exprese, ni cuente con facilidad. Es una verdad que, sobre todo en zonas rurales y sobre todo en pequeñas ciudades, se suele esconder mucho y como que no es algo que realmente se publicite de una manera abierta. Y yo se lo dije, digo, yo no quiero quedar ni como el bailador, el artista que deja su carrera para cuidar a su madre, ni como el pobrecito, qué pena, que tiene que cuidar y que hay que ver que ha sacrificado su vida. No, 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 porque no es lo que me interesa. Si quiero mostrar es verdad. Y la verdad es que esto es una putada. O sea, esta enfermedad es una putada, por mucho que sea mi madre. Porque ha habido momentos y hay momentos en los que se acabe ya, ya está, ya no puedo más. Pues porque soy un ser humano con todas mis debilidades, ¿no? Pero bueno, eso empieza a crecer, y se cruza ya el camino también, por circunstancias determinadas, el cumplir su sueño, y su sueño era ser bailaora. Y bueno, yo pues me planteé y dije, bueno, tu sueño es ser bailaora, creo que tengo las armas para poder hacerlo. Venga, te monto un espectáculo de muy despedida que hacemos como, pues, para homenajearte y que tú cumplas tu sueño, pues porque evidentemente yo sé cuáles son las carencias de mi madre y las limitaciones. Eh, y se quedaba en eso, de muy despedida, 21 de septiembre del 2017, que estrenamos en Almendralejo de una manera que, bueno, tampoco sabíamos si eso iba a dar lo que esperábamos. Joder, pues después de eso se salió otra cosa, nos fuimos para Córdoba, bueno, y empezó a crecer, empecé ya a moverme dentro de las redes sociales para ir mostrando un poco mi día a día, pero no, es que el flamenco para recordar no ha tenido una intencionalidad de quiero hacer esto para que otros no lo sufran, sino quiero hacer esto porque necesito sacarlo. O sea, no quiero que se me quede Porque es dentro. terapia para ti también, o sea, no es solo para tu madre, es para ti. Claro, es que yo esa hora o esos tres cuartos o media hora, porque tampoco estoy como estoy en los vídeos todo el día con mi madre. Hay días desesperantes y que sinceramente la ahogaba y ella me ahogaría a mí si pudiera. Pero es la enfermedad en sí lo que nos lleva, ¿no? Y la terapia mía es esas conversaciones que yo recupero de manera pública con mi madre, en la que al final termino olvidándome completamente de la cámara y de quiénes están, y es mi madre y yo y mi madre, con sus días buenos y con sus días malos, con sus pros y con sus contras.
Y bueno, hija, pues a partir de ahí empezó a tomar un camino que, bueno, pues ahí estamos. Y Flamenco para Recordar sigue creciendo. Antes de todo esto del coronavirus, estábamos en negociaciones para un proyecto para incluir la presentación de la enfermedad en centros educativos para los chavales de secundaria, para que supieran que el abuelo no era un paquete que hay en casa que no lo deja dormir, que da gritos y mil historias más, sino que al abuelo se le puede sacar mucho partido desde la perspectiva emocional, ¿no? El que te cuente una historia a tu abuelo o que tú saques ahí un recuerdo de tu abuelo es interesante y es importante para ti, ¿no? Y Y, mostrar la enfermedad siempre desde la perspectiva que es lo que hay, pero que también puede ser algo que te aporte, ¿no? Emocionalmente y que te haga crecer. claro, porque yo creo que de lo que no se habla mucho del Alzheimer y de cómo es la enfermedad, de grave y tal, pero nunca se habla de lo que pasa en las familias, o sea, de lo que pasa a la gente de alrededor. Yo tengo también cercanía de alguien con Alzheimer, de su cuidadora, y que es su hija, y se ha olvidado por completo y tal, y es verdad que nos cuesta mucho darnos cuenta de lo que pasa con la familia. Entonces, encontrar algo que sea terapéutico, tanto para la familia como para la persona que lo practica, me parece una maravilla, Paco. Y sobre todo porque, o sea, yo he descubierto, y esto lo he ido descubriendo conforme lo hemos ido haciendo, ¿no? Que lo que, como mi único, va a sonar feo, pero en cada vez que he creado un espectáculo, siempre he querido mostrar verdad. Verdad de un personaje, verdad de mi intimidad, verdad de mi alma, verdad de un mensaje, pero verdad, nada ficticio. Es decir, yo y tú que eres actriz, pues asumes que cuando eres un personaje eres ese personaje y tienes que saber separar ese personaje de ti para llevártelo, para no llevártelo a tu casa y llevar, pero al mismo tiempo que ese personaje te vaya comiendo un poco las entrañas, ¿no? Pues en esto, como siempre quise que fuera verdad, 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 llega ese momento en el que hay que mostrar que esto, como he dicho antes, es una putada y estamos completamente desamparados, porque vosotros, y digo el resto de la ciudadanía, sabe que este confinamiento va a acabar en un momento determinado eh, y que la fase 3 va a llegar a lo mejor en junio, a lo mejor más tarde de junio, pero que llegaremos a la fase 3, pero yo no sé cuándo me desconfino, porque si no se abren los centros de día, si no se abren los centros residenciales, yo no puedo irme a trabajar o buscar trabajo como tal, porque evidentemente todo lo que es la parte artística ahora mismo la tenemos paralizada. Ujú. Eh, no puedo dejar a mi madre con cualquiera, pues porque eso conlleva dinero. Y si no entra dinero en casa, no tengo para gastarlo. Y como hoy me comentaba una seguidora, ¿no? Diciéndome, joder, Paco, es que no sé cómo lo voy a hacer porque encima nos han quitado la ayuda del centro de día, no nos dan ayuda a domicilio, mi hijo es tetrapléjico con parálisis cerebral, yo estoy sola porque a él hay que montarlo en grúa, llevarlo, yo estoy sola con él y estoy completamente desamparada y no sé cuándo va esto a cambiar o no, porque, y es así, llega un punto en el que si mi historia sirve para aportar algo, genial, Es pero que es también, muy importante. claro, Pero también soy, también para esto que estás hablando, ¿no? Porque al final no, también hay que reivindicar todo este desamparo que tienen las familias que se enfrentan a estos problemas, ¿no? Entonces, siempre que, porque cuanto más ganes, a nivel de autoridad siempre es igual, ¿no? De seguidores, de tal, te van a hacer más caso que a quien no. Entonces, si sigues con el proyecto hacia adelante, al final vas a tener una voz y eso es muy importante. y sobre todo porque es la voz de a quienes nunca se escucha. Esto que ha pasado ahora con el coronavirus y lo que está sucediendo en los centros residenciales, ahora se están poniendo mucho las manos en la cabeza. Pero yo he trabajado en centros residenciales en los que yo me ponía la mano en la cabeza. Pero ahora hay que depurar responsabilidades desde otros muchos puntos. No solamente desde la desatención, que por supuesto es lo más importante, sino por qué ocurre esa desatención. Y porque lo que no puede suceder es que un mercado como es la salud, como es el cuidado de personas dependientes, se convierta en un mercado de dinero.
en un mercado en el que determinadas empresas con mucho poder se expanden y donde un señor que paga casi 3.000 euros en una residencia, si le dan el café a la hora que le corresponde es porque hay suerte de que hoy tenemos doble de personal. Y no quiero decir que los centros residenciales sean malos, no, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que muchas veces están presionados por una falta de personal y que quienes lo sufren al fin y al cabo son los residentes. Entonces ahora sí se van a poner todos las manos en la cabeza, pero es que, y que también te digo, muchas veces ni siquiera los propios directores de los centros son conscientes de las carencias que hay. ¿Por qué? Porque, mira, no sé qué decirte. Yo me saqué el título como auxiliar sociosanitario y al año y medio de haberme sacado el título, el ministro de Trabajo de entonces decidió que todos aquellos que no se habían sacado el título, que les daba 5 años más de plazo porque habían puesto un plazo para sacarse el título, que le daban 5 años más de plazo para sacarse de la titulación. Vale, pero esos 5 años, ¿quién va a cuidar a las personas dependientes y a las personas mayores? Cualquiera puede ir a una casa a cuidar a un señor mayor que tenga a lo mejor escaras, que tenga heridas por presión, es decir, es complejo y es un tema que se ha estado olvidando hasta que ahora ha dado la cara. Y ha dado la cara con la cantidad de muertos. Y ahora, en nuestro caso, los que somos cuidadores de personas dependientes, nos vamos a encontrar en eso, en que cómo seguimos nuestra vida una vez que se desconfine todo, si no se habilitan los centros residenciales y los centros de día. Por eso este confinamiento yo ya lo viví hasta que a mí me dieron la ayuda de dependencia que me permitía el centro de día. Eso es otro proceso, ¿no? Desde que tú solicitas hasta que a ti se te concede, es una burrada de tiempo. Y si encima nosotros veníamos de Málaga, que había que trasladar el inicio del expediente, pues, claro. Así que si toda esa experiencia la traduces en arte, la traduces en experiencia emocional, en algo que te lleva, y sobre todo el aprender que el llanto es positivo, aunque te cause dolor, es positivo, porque sacas emociones que tienes ahí guardadas y que de una manera u otra afectan en tu día a día, que muchas veces no somos conscientes, que si te ríes, genial, y si te lo pasas bien, de lujo, pero que si detrás de esto aprendes y creces, joder, ahí yo muchas veces me fustigo, ¿no? Porque, hombre, yo no dejo de ser un cuidador quemado. Y aunque tenga experiencia, aunque esté formado, por eso muchas veces con mi madre la llamo Carmen, porque me permite un distanciamiento, ¿no? Una especie así como de referéndum, ¿no? Así y dice, vale, estoy en ese punto en el que si soy hijo, la confianza no me permite abrirme. Pero si no eres mi madre ahora mismo, porque tu propia memoria muchas veces me oculta, me permite acercarme mucho más a tu emoción, me permite acercarme mucho más a tus recuerdos. Esa confianza la dejo ahí un poco paralizada y crear, que es, si tuviera que alabarme con algo, es haber conseguido que una tragedia, como es tener a una persona dependiente y con demencia senil, en este caso tipo Alzheimer, en casa, que es una tragedia para el que lo viva, he conseguido llevarlo hacia el terreno, no de sacarle provecho, porque claro, luego está esto de, ay, es que se está aprovechando de la madre, es que la madre no es consciente. Mira, lo primero, yo jamás haría nada que mi madre no hubiera querido hacer, jamás, nunca, en la vida. Y nadie mejor que yo sé que mi madre estaría dispuesta a hacer esto y mucho más si estuviera en su pleno conocimiento. Y por otro lado, porque aun estando enferma, yo no puedo hacer lo que quiera con ella. Ella es una señora de cojones fuertes y entonces cuando dice no es no y es no y punto. Y cuando ella diga que quiere dejarlo, lo dejará. Y porque la enfermedad sigue avanzando. Y entonces sí, he conseguido que la enfermedad se relaje, se retrase en su avance, pues como me dijo la neuróloga en su día, no sé qué estarás haciendo, pero no puedo decir que tu madre tiene un grado menos en su deterioro. Pero si yo ahora la tuviera que volver a diagnosticar, diría que tiene un grado menos del que diagnostiqué. Pero el protocolo de la enfermedad no me lo permite. Es Increíble. Decir, la enfermedad va avanzando y entonces mi madre estaba diagnosticada con un GBS5 de 7, un GBS5, el siguiente es el 6, nunca iríamos un GBS4. Pero según su neuróloga, si tuviera que volverla
a diagnosticar, le diagnosticaría un GDS4, pero el protocolo de la enfermedad no lo permite porque la enfermedad avanza y nadie mejor que yo para saber que mi madre cada vez va a peor y yo veo el deterioro. Pero creo que mi lucha es, al margen, es eso que muchas veces le echamos en cara a los familiares, ¿no? Que no aceptan la enfermedad. Yo sí la acepto, pero lo que no acepto es que la enfermedad me gane la batalla. Claro. Entonces, me desangraré en la lucha, pero por lo menos va a salir cansada. Y la carne pues me enterrará a mí, nos enterrará a todos nosotros, claro. Y saldrá más viva que nunca. Paco, para terminar, porque nos vamos ya de tiempo, quiero que me digas de todo este tiempo un momento, un recuerdo que tengas de el mejor, el que te venga a decir, pues, esos momentos que dices, mira, solo por este minuto ha merecido la pena, ¿no? De todo este proceso que llevas. Pues mira, el momento en el que yo no puedo, y aún lo recuerdo y me puedo emocionar, el momento que yo dije, wow, esto me ha merecido la pena. Fue el momento en el que en el ensayo general, cuando yo vi a mi abuelo y a mi abuela en escena, junto a mi madre, ¿ves? Junto a mi madre con 8 años, en una historia que me había contado tantísimas veces, y verlo ahí, que yo hablamos de los personajes, es decir, los personajes estaban ahí y eran tan reales, había tanta verdad, que era como haberme metido en la cabeza de mi madre, en ese recuerdo suyo, ver a mi madre con 8 años cuando mi abuelo la quitó de la academia porque no quería criar al hijo a que fuera bailadora, porque decía que no, él no criaba hija para puta, pensamiento bastante de los años 40, y entonces ¡Ah! mi madre rompió su sueño, mi madre rompió su sueño por eso, porque mi abuelo no la dejó a la muerte de mi abuela. Pues ese momento en el que mi abuelo viene a recoger a la niña, a mi madre, a la escuela del maestro Rosén, para comunicarle que la niña no vuelve porque su madre ha muerto, me lo había contado tantas veces mi madre, que verlo tangible, te puedo asegurar que para mí ya eso fue lo que me mereció más la pena el poder meterme en eso. Y evidentemente, sin lugar a dudas, el momento en el que mi madre recibe el primer aplauso. Ha sido el mejor aplauso que he recibido en mi vida, el que recibió mi madre el día del estreno. Y a partir de ahí, pues ya se hizo estrella, yo me convertí en el hijo del artista y encantadísimo de la vida. Y entonces ya sale ella, desde el primer momento, la gente se levanta, aplaude, se vuelve loca y ella ya sale como una estrella. La hice Madre estrella con mía. 88 años. ¿Cuántas madres y padres no podrían haber sido? O sea, es que ojalá lo pudiéramos hacer todo. Bueno, Paco, pues muchas gracias. O sea, Gracias. ahora de todo lo que hemos sacado me queda un mogollón de cosas para hablar contigo, porque claro, representar la vida es teatro del oprimido. Me encantaría que nos pusiéramos a hablar de... Y bueno, en fin, pero no tenemos tiempo y ya estarás aquí en otro momento, Cuando tú seguro. quieras y necesites lo que necesites, sin ningún problema, Sara, me dices y ahí estoy. Pues muchas Para lo que gracias. precises. A ti, bonita.